Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos, analizamos y sobre todo, rompemos esquemas. Hoy tenemos un tema que créanme da para mucho debate, mucha reflexión y seguramente, alguna que otra ceja levantada. Y es que, vamos a hablar de matrimonios. Pero no de cualquier matrimonio, sino de uno donde la figura materna tiene, digamos, un rol protagónico. Exacto, el tema de hoy es, no me caso si mi madre no lo aprueba. Así es, vamos a sumergirnos en este dilema, hasta qué punto la opinión de nuestra madre, de esa persona que nos dio la vida, que nos crió y nos conoce tan bien, o eso creemos, debe influir en una decisión tan personal e importante como es el matrimonio. ¿Estamos hablando de una tradición arraigada, de un respeto inquebrantable, o de una forma de limitar nuestra propia felicidad? Este es un tema súper delicado, porque involucra sentimientos profundos, relaciones familiares complejas y, por supuesto, el anhelo de encontrar el amor y formar una familia. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, de perspectivas diferentes y, como siempre, de mi opinión personal, que espero les haga reflexionar y les abra los ojos a diferentes puntos de vista. Antes de empezar con el contenido jugoso, y para no perder la costumbre, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos donde debatimos sobre temas igual de interesantes y controversiales. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a romper esos esquemas. En primer lugar, hablemos del contexto. ¿Por qué la opinión de la madre es tan relevante en este tema? Para muchas culturas, especialmente en Latinoamérica y en algunas partes del mundo, la madre es la figura central de la familia. Es la que transmite valores, la que cuida, la que aconseja y muchas veces, la que tiene la última palabra. Su aprobación es sinónimo de bendición, de buena suerte, de felicidad. Es como si sin su consentimiento, el matrimonio estuviera destinado al fracaso. Esto, por supuesto, viene de una tradición muy fuerte. En el pasado, y aún hoy en algunos lugares, los matrimonios eran arreglados por las familias. La madre en ese contexto, era la que velaba por el bienestar de su hijo o hija, asegurándose de que la pareja fuera adecuada en términos económicos, sociales y morales. Aunque hoy en día, en la mayoría de los casos, la elección de pareja es personal, la influencia materna persiste. Es como si la madre, a pesar de que ya no tiene el control total, conservara una especie de poder de veto, un peso emocional que es difícil de ignorar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la madre no aprueba la relación? ¿Qué tipo de situaciones se pueden presentar? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Pueden pasar varias cosas, y es crucial analizar cada una de ellas con detalle para entender la complejidad del problema. *** El espectro de objeciones maternas, un análisis profundo ***. Como mencioné anteriormente, las razones detrás de la desaprobación materna pueden ser diversas y complejas. Es esencial desglosar las diferentes posibilidades para entender mejor la situación y determinar el mejor curso de acción. Objeciones basadas en el carácter de la pareja esta es, quizás, la razón más común de desaprobación. La madre, con su conocimiento o percepción de su hijo o hija, puede detectar incompatibilidades de personalidad, valores contradictorios o señales de alarma que por el enamoramiento, la persona en cuestión no percibe. Aquí, la madre podría objetar la falta de madurez de la pareja, su tendencia a ser dominante, su falta de ambición, o cualquier otro rasgo que considere perjudicial para la felicidad de su hijo a largo plazo. Es importante destacar que en este caso, la madre puede estar actuando con buenas intenciones, basándose en su experiencia y en el deseo de proteger a su hijo a. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la madre esté equivocada en su juicio, influenciada por sus propios prejuicios o por una idealización excesiva de su hijo a. ¿Cómo abordar este escenario? Lo primero es escuchar atentamente las preocupaciones de la madre, sin juzgarla ni interrumpirla. Intentar entender de dónde provienen sus objeciones, preguntando con calma y respeto. Luego es fundamental hablar con la pareja sobre estas preocupaciones, analizar si tienen fundamento y buscar soluciones en conjunto. Quizás sea necesario un tiempo para reflexionar, para evaluar si realmente existen esas incompatibilidades, o si son solo percepciones subjetivas. En este caso, la comunicación abierta y honesta con ambas partes es clave.
Si después de la reflexión, se considera que las objeciones de la madre carecen de fundamento, es importante comunicárselo con tacto, pero manteniendo firme la postura de que la decisión final es personal. Objeciones económicas y sociales Este tipo de objeciones suele estar relacionado con el estatus social y económico de la pareja, y son más frecuentes en culturas donde el matrimonio está estrechamente ligado a la estabilidad financiera y al prestigio social. La madre podría preocuparse por la capacidad de la pareja para mantener a su hijo/A, por su nivel educativo, por su posición profesional, o por su encaje en el círculo social familiar. Estas preocupaciones, aunque pueden parecer superficiales o materialistas, a menudo surgen del deseo de garantizar un futuro próspero y estable para el hijo/A. ¿Cómo abordar este escenario? Es fundamental analizar objetivamente las preocupaciones de la madre. ¿Son realistas? ¿Tienen fundamento? Si la preocupación es por la estabilidad económica, es importante evaluar la situación financiera de la pareja, su capacidad para generar ingresos y su planificación para el futuro. Si la preocupación es social, es importante analizar si las diferencias son significativas y si podrían generar problemas en el futuro. En este caso, la comunicación es crucial, explicando a la madre las metas y aspiraciones de la pareja y demostrando que se ha considerado su preocupación, pero que se ha tomado una decisión basada en el amor y el compromiso mutuo. También puede ser útil invitar a la madre a conocer mejor a la pareja, a compartir tiempo con ella, y a que pueda formarse su propia opinión. Relaciones tóxicas y control maternal Esta es, sin duda, la situación más compleja y delicada. En este caso, la desaprobación materna no se basa en el bienestar del hijo/A, sino en la necesidad de controlar, manipular y mantener el vínculo, a menudo por inseguridades personales, celos, o una incapacidad de aceptar la autonomía del hijo/A. La madre en estos casos puede sabotear la relación, criticar a la pareja, sembrar dudas, o incluso chantajear emocionalmente al hijo/A para que rompa la relación. ¿Cómo abordar este escenario? Esta es la situación más difícil, y requiere de valentía y determinación. Lo primero es reconocer la toxicidad de la relación y aceptar que la madre no está actuando en el mejor interés del hijo/A. Luego es fundamental establecer límites claros y firmes. Explicar a la madre que la decisión de casarse es personal, y que no se aceptarán intromisiones, manipulaciones, ni chantajes emocionales. Es importante proteger la relación de pareja y la propia salud mental, distanciándose, si es necesario, de la madre. En algunos casos, puede ser útil buscar ayuda profesional, como terapia familiar o individual, para aprender a manejar la situación y a establecer límites saludables. Es importante recordar que la felicidad del hijo/A es la prioridad, y que en este caso, el amor propio y la protección del bienestar emocional son fundamentales. Prejuicios y expectativas irreales La madre puede tener prejuicios sobre la pareja, basados en su raza, religión, origen social, o cualquier otra característica. También puede tener expectativas poco realistas sobre el matrimonio, como la creencia de que debe ser perfecto, o que la pareja debe encajar perfectamente en el entorno familiar. Estos prejuicios y expectativas pueden ser difíciles de superar, y pueden generar conflictos y tensiones en la relación. ¿Cómo abordar este escenario? Es importante analizar los prejuicios y expectativas de la madre, intentando entender de dónde provienen. Es posible que se necesite un diálogo abierto y honesto para abordar los prejuicios, y para educar a la madre sobre la pareja y su relación. En cuanto a las expectativas, es importante ayudar a la madre a tener una visión más realista del matrimonio, explicando que ninguna relación es perfecta, y que es necesario construirla día a día, con amor, respeto y compromiso. En este caso, la paciencia y la empatía son fundamentales, pero sin ceder ante los prejuicios ni las expectativas poco realistas. El dilema de la decisión. ¿Qué hacer? Una vez analizadas las posibles razones de la desaprobación materna, es momento de tomar una decisión. Esta es la parte más difícil, y requiere de una profunda reflexión, y de una evaluación honesta de la situación. No existe una respuesta única, ya que cada situación es diferente, pero existen algunos pasos clave a seguir. 1. Análisis objetivo Evaluar las razones de la madre. ¿Son válidas y razonables?
¿O se basan en prejuicios, en una relación disfuncional, o en una necesidad de control? 2. Comunicación abierta y asertiva hablar con la madre, expresar sentimientos y explicar la decisión. Respetar su opinión, pero dejar claro que la decisión final es personal. 3. Establecer límites la madre no puede controlar la vida del hijo /A. Establecer límites saludables para proteger la propia felicidad y el futuro matrimonio. 4. Priorizar la relación de pareja si la relación es sólida, priorizarla. Juntos deben afrontar la situación, apoyándose mutuamente. 5. Aceptar la posibilidad de desaprobación permanente a pesar de todos los esfuerzos, la madre puede no aprobar la relación. En ese caso, decidir si se renuncia a la felicidad para complacer a la madre, o si se sigue adelante con el matrimonio, a pesar de su oposición. Las opciones en la encrucijada, complacer o elegir la felicidad, La decisión final es profundamente personal y depende de una serie de factores, incluyendo la personalidad de cada individuo, la naturaleza de la relación con la madre, la solidez de la relación de pareja y las circunstancias específicas de la situación. Sin embargo, existen algunos escenarios comunes y las posibles formas de abordarlos. Si la madre tiene razones válidas y razonables si las objeciones de la madre se basan en preocupaciones legítimas sobre el carácter de la pareja, su estabilidad económica, o su encaje social, es importante tomarse el tiempo para reflexionar y evaluar la situación. En este caso, la comunicación, la negociación y el compromiso son clave. Es posible que se necesite un tiempo para analizar la situación, buscar soluciones conjuntas y demostrar a la madre que se ha considerado su preocupación, pero que se ha tomado una decisión basada en el amor y el compromiso mutuo. Si la madre es controladora o tiene una relación tóxica en este caso, la situación es más compleja y requiere de valentía y determinación. La prioridad debe ser proteger la propia salud mental y la relación de pareja. Es fundamental establecer límites claros y firmes, y distanciarse, si es necesario, de la madre. En algunos casos, puede ser útil buscar ayuda profesional, como terapia familiar o individual, para aprender a manejar la situación y a establecer límites saludables. Si la madre tiene prejuicios o expectativas irreales en este caso, la paciencia, la empatía y la educación son fundamentales. Es importante hablar con la madre e intentar entender de dónde provienen sus prejuicios y expectativas, y ayudarla a tener una visión más realista del matrimonio y de la pareja. Sin embargo, es importante no ceder ante los prejuicios ni las expectativas poco realistas, y defender la propia felicidad y el bienestar emocional. Si la relación de pareja es sólida y feliz en este caso, la opinión de la madre no debería ser un obstáculo insuperable. La pareja debe ser el foco principal, y juntos deben afrontar la situación, apoyándose mutuamente. Es importante recordar que el matrimonio es una decisión que se toma entre dos personas, y que la felicidad propia debe ser siempre la prioridad. Si se decide seguir adelante con el matrimonio a pesar de la desaprobación esta es una decisión valiente y difícil, pero a veces es la única opción para ser fiel a uno mismo y a la propia felicidad. En este caso es importante estar preparado para afrontar la oposición de la madre, y para establecer límites claros y firmes. Es importante también contar con el apoyo de la pareja, de la familia, y de los amigos para afrontar los momentos difíciles. Pros y contras de tomar en cuenta la opinión materna, un análisis detallado Es importante sopesar los pros y los contras de tomar en cuenta la opinión de la madre antes de tomar una decisión. Esto puede ayudar a tomar una decisión más informada y a entender mejor las implicaciones de cada elección. Pros experiencia y sabiduría las madres, por lo general, tienen más experiencia en la vida y en las relaciones. Pueden ver cosas que uno mismo no ve, o advertir sobre posibles problemas. Escuchar la opinión de la madre puede ayudar a evitar errores y a tomar decisiones más sabias. Apoyo emocional contar con la aprobación de la madre puede ser un gran apoyo emocional, especialmente en los momentos difíciles. Saber que la madre está de acuerdo con la decisión de casarse puede fortalecer la relación de pareja y facilitar la vida en común.
Armonía familiar si la madre aprueba el matrimonio, es más probable que haya una buena relación familiar, y esto puede facilitar la vida en pareja. Evitar conflictos familiares y mantener la armonía en la familia puede contribuir a la felicidad de la pareja. Tradición y valores para algunas personas, respetar la opinión de la madre es un valor fundamental y una forma de honrar la tradición familiar. Seguir los valores familiares puede fortalecer la identidad personal y la relación con la familia. Posible conocimiento del entorno en algunos casos, la madre puede tener un conocimiento más profundo del entorno social y económico de la pareja, lo que podría ser útil para evaluar la compatibilidad a largo plazo. Potencial de mejorar la relación si la madre se siente escuchada y valorada, puede haber un mayor potencial de mejorar la relación con ella y de fortalecer los lazos familiares. Prevención de arrepentimiento considerar la opinión de la madre puede ayudar a prevenir el arrepentimiento a largo plazo, ya que se ha tomado en cuenta su perspectiva y se ha hecho todo lo posible para resolver las posibles preocupaciones. Contras limitación de la libertad personal dejar que la madre controle la decisión de casarse puede ser una forma de limitar la propia libertad y de renunciar a la felicidad. Priorizar la opinión de la madre sobre la propia felicidad puede llevar a vivir una vida que no es auténtica. Relaciones tóxicas si la madre es controladora o posesiva, su opinión puede ser un reflejo de una relación disfuncional y puede dañar la relación de pareja. La intromisión de la madre en la relación puede generar conflictos y tensiones. Prejuicios y expectativas la madre puede tener prejuicios sobre la pareja, o expectativas poco realistas sobre el matrimonio. Los prejuicios y las expectativas poco realistas pueden generar frustración y desilusión. Renunciar a la felicidad si se antepone la opinión de la madre a la propia felicidad, se corre el riesgo de vivir una vida llena de arrepentimiento. La felicidad propia debe ser siempre la prioridad. Influencia en la dinámica de la relación la excesiva influencia de la madre puede afectar negativamente la dinámica de la relación de pareja, generando conflictos y desconfianza. Posible sabotaje a largo plazo si la madre no aprueba la relación, podría tratar de sabotear el matrimonio a largo plazo, generando problemas y dificultando la vida en pareja. Dificultad para establecer límites si se prioriza la opinión de la madre, puede ser difícil establecer límites claros y firmes, lo que podría afectar la autonomía y la independencia de la pareja. El papel de la pareja, construyendo un futuro juntos En medio de este dilema, es fundamental que la pareja se mantenga unida y se apoye mutuamente. El matrimonio es una decisión que se toma entre dos personas, y es esencial que ambos estén de acuerdo y comprometidos con la relación. Comunicación clara y abierta hablar abiertamente sobre la situación, compartir sentimientos y buscar soluciones en conjunto. Apoyo incondicional apoyarse mutuamente, especialmente en los momentos difíciles. Defensa mutua defenderse mutuamente frente a las críticas y a las objeciones de la madre. Establecer límites en conjunto establecer límites claros y firmes con la madre, protegiendo la relación y la felicidad de ambos. Priorizar la relación priorizar la relación de pareja, por encima de la opinión de la madre, si es necesario. Construir un futuro juntos construir un futuro basado en el amor, el respeto y la confianza. Conclusión, encontrar el equilibrio y defender la felicidad En conclusión, el dilema de no me caso si mi madre no lo aprueba, es complejo y delicado, pero la clave está en encontrar el equilibrio. Es importante escuchar y respetar la opinión de la madre, pero sin dejar que ésta determine la propia felicidad. El matrimonio es una decisión que se toma con el corazón, con la cabeza y sobre todo, con la persona que amamos. Si la madre tiene buenas razones para no aprobar la relación, si ve algo que el hijo o la hija no ven, hay que tomarse el tiempo para reflexionar, para analizar la situación,
para intentar entender la perspectiva de la madre. Pero al final del día la decisión final debe ser del hijo o la hija, y debe basarse en su propia felicidad y bienestar. Si la madre es controladora, posesiva o tiene una relación tóxica con su hijo o hija, hay que establecer límites claros, proteger la propia felicidad y, si es necesario, distanciarse un poco de la madre para proteger la relación de pareja. En resumen, no se trata de ignorar a la madre, ni de rebelarse sin causa. Se trata de encontrar un equilibrio, de tomar en cuenta su opinión, pero sin permitir que ésta determine la propia vida. Se trata de ser fiel a uno mismo, de defender la propia felicidad y de construir un futuro en pareja basado en el amor, el respeto y la confianza. Amigos, la decisión de casarse es una de las más importantes de la vida. No permitan que nadie les quite la alegría de elegir a la persona con la que quieren compartir su vida. Escuchen a su corazón, confíen en su intuición, y construyan una vida llena de amor y felicidad. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la opinión de la madre debe ser determinante en la decisión de casarse? ¿Han vivido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y debatir con ustedes. Recuerden que en este canal todos somos una comunidad. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Y recuerden a romper esquemas. Hasta la próxima.